Al saludo a cada uno de nuestros participantes que nos siguen de diferentes regiones del Perú y del extranjero. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luz Ríos, coordinadora académica de IA Educa, que forma parte de IA Psychology. Esta noche tenemos el privilegio de contar con un invitado de gran trayectoria profesional, quien nos compartirá valiosa información que será de gran utilidad para todos nosotros, ¿no? Les pido, por favor, un fuerte aplauso virtual para dar la bienvenida al psicólogo David Vaca Romero. Bienvenido, psicólogo David Vaca Romero, quien esta noche nos expondrá el tema modelamiento de ecuaciones estructurales. Adelante, estimado psicólogo, este es espacio todo suyo. Bien, muchísimas gracias a IA Psychology, a la presentación de Luz, y a cada uno por su presencia. También me siento bastante halagado por la invitación y darse la oportunidad. Es una posibilidad también para compartir mis conocimientos y al mismo tiempo, ¿no?, que puedan ser de provecho para cada uno. Pero vamos iniciando, ya que la presentación fue hecha con tan gran detalle por Luz. Vamos a dar inicio, ya que el tiempo es valioso para todos. Este concepto de modelamiento de ecuaciones estructurales, ya estamos en el 2025, y ha trascendido, en la década del siglo pasado, desde el siglo pasado, que este concepto se da por primera vez, más o menos para ser exactos, en el año 1970. Pero antes de dicho año, justamente el 2022, sale la publicación de 50 años del modelo de ecuaciones estructurales, y tratan de hacer un recuento histórico, y de ahí he extraído algunos elementos importantes para que se pueda entender, ¿no?, en la línea de tiempo, para entender la complejidad de este modelo y entender también la pertinencia en el campo de las ciencias sociales, particularmente de la psicología. Aquí lo hago con esta forma de puntero. Y retrocediendo a este año, 1970, hay otros autores que han contribuido en la reflexión sobre el modelo de ecuaciones estructurales. Por ejemplo, Blacklock en el año 71 publica un texto donde señala como título modelos causales en las ciencias sociales. Lo estamos viendo no simplemente un interés por analizar variables aisladas, sino ver modelos explicativos. Ya en 1970, ¿no? Sabemos que hay modelos teóricos, pero hay un interés por tratar de consolidar y tratar de darle un contexto más basado en la cuantificación, en un lenguaje estadístico, matemático. Y antes de ello, un sociólogo llamado Chapel Hill, espero haber pronunciado correctamente, publica inferencias causales de la investigación no experimental. Entonces va aludido a las intervenciones no experimentales, particularmente en el campo de las ciencias sociales. Y si retrocedemos más en el tiempo, el autor en realidad, Duncan, que vemos acá en esta obra, que publica en 70, la conferencia fue en el año 70, y en el año 73 publica el libro en conjunto con Golderberg, ¿no? Publica el modelo de ecuaciones estructurales en ciencias sociales. Pero ya había una ponencia, quiere decir una presentación, un evento académico tipo congreso, donde se presentó el interés incipiente por consolidar. Y Duncan toma los aportes de Sewell Wright en el año 1921. Él publica, él es genetista, veamos la transdisciplinaridad de esta aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales en el campo, ¿no?, en el campo científico en general. Entonces va un genetista, va un sociólogo, y por acá tenemos también las contribuciones de otros profesionales. Y él, en este caso en 1921, Sewell Wright, plantea las técnicas de análisis de trayectorias o análisis de senderos, traducido al español, ¿no? Path Analysis, que se utiliza para poder desarrollar modelos explicativos, como vamos a ver más adelante, como son los modelos de ecuaciones lineales, simples y múltiples, de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple. Pero no hay que desestimar también el aporte de un psicólogo de amplia trayectoria también, como era Charles Spearman, un psicólogo que abordaba el tema de inteligencia en el año 1904, muy paralelo a Stanford Alfred Binet. Y aquí Charles Spearman lo que plantea desde el modelo matemático es el uso del análisis factorial
para poder explicar la variable inteligencia, ¿no? Coloca un factor general que hasta la fecha se sigue tomando referentes ustedes y factores específicos. Su modelo bifactorial. Y esto nos va a ayudar a entender mejor, por este aporte de Charles Spearman, el aporte en el análisis factorial confirmatorio. Entonces, el aporte, para que se vea en esta línea de tiempo, en resumen, tenemos aportes de diferentes profesionales y cada uno de ellos ha ido contribuyendo. No son estadísticos, no son matemáticos puros, son, digamos, profesionales preocupados por incorporar, robustecer la investigación científica en los campos de acción que tenemos cada uno de los profesionales y se pueda hacer uso para explicar la realidad. La realidad, en este caso, vivimos en una realidad psicológica. Me informan también si todos son psicólogos, si alguno no es psicólogo, para poder también plantear algunos ejemplos. ¿No? ¿Sí se me oye correctamente? Sí, también. Ok. Entonces, si hay alguien que no es psicólogo, puedo encontrar algún ejemplo, porque los ejemplos que he planteado son desde el campo de la psicología. El concepto de ecuaciones, modelamiento de ecuaciones estructurales surge, bueno, en este caso más conocido como SEM. Los términos son las iniciales de las siglas en inglés. Y esto, bueno, lo que también se conoce, ¿no? Cuando escuchamos modelamiento de ecuaciones estructurales, es el mismo término, aludido en inglés a SEM. Entonces, voy con las partes conceptuales, de ahí voy con un ejemplo, para que se pueda entender mejor. Primero iré con esta parte conceptual. Voy a poner un costadito. Ahora, las técnicas, bueno, el SEM lo vamos a entender como una técnica de estadística multivariada. ¿Por qué multivariada? Porque se trabajan en paralelo diversas variables. Univariada trabajaremos una sola variable, pero aquí trabajamos en conjunto, en simultáneo, perdón, diversas variables, que es aplicado en las ciencias sociales y de la conducta. Y este análisis estadístico nos permite analizar patrones de relación. Patrones de relación, en este caso vamos a denominar variables independientes y dependientes. Y ya esta palabrita puede aludirnos a un modelo explicativo. Tenemos una variable desde el modelo más básico, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. Entonces, este modelo causal, la flechita indica una relación unidireccional, tenemos una relación unidireccional, puede estar asociada no solo a dos variables, sino a otras variables independientes, ¿no? Y ahí vemos cómo el modelo se va complejizando. Este podría ser un modelo, el primero, ¿no? que lo voy a colocar, perdón, por acá. Sí, estamos en el Teams, en el Zoom es algo diferente. El cuadrito va a ser algo así, por lo que no se están identificando. Lo que está en recuadro es un modelo lineal simple, digamos, un análisis de regresión lineal simple. Pero cuando comenzamos a incorporar nuevas variables, esto se va a ir complejizando. Vamos a ir añadiendo variable independiente 2, variable independiente 3, 4 y 5. Pero no solo eso, también podemos ir incorporando nuevas variables, de color esto, que es una variable también independiente sería, dependiente, vamos a llamarla así, y donde la variable independiente puede no simplemente impactar sobre esta primera, sino también sobre la última, ¿no? Y viceversa, esto también impacta sobre esto. Entonces ahí el modelo se va complejizando, no simplemente es una cuestión de ver el impacto sobre una variable, sino el impacto sobre otras múltiples variables, ¿no? Como van indicándose. Entonces ya no es un modelo de regresión múltiple únicamente, sino hay elementos o variables psicológicas, voy a ir con un ejemplo, ¿no? Variables psicológicas que están mediando o moderando, pero es otra aplicación que va a ser en otro momento, pero sería, ¿no? Tenemos acá una variable que estaría intermediaria, vamos a llamarle, hacia la variable final, ¿no? Pero esto, en resumen, se va explicando de esta manera. Para ir yendo a lo puntual, no solo el ejemplo para ir viendo lo complejo que puede llegar a ser. Entonces tenemos múltiple estadística multivariada. Y hay un patrón de relaciones. Las variables independientes no se van a conocer como ese nombre comúnmente se ve. Van a llamarse variables exógenas.
y las variables dependientes van a denominarse endógenas. Hay una pequeña terminología que hay que ir apropiándonos para entender también la presentación de los artículos científicos o hipótesis, donde el término dice variable exógena, variable endógena, y no son otra cosa que las variables independientes y dependientes, ¿no? Que se han cambiado en terminologías. Acá es algo importante también a recalcar, el SEM, el lenguaje SEM, es una combinación del análisis factorial, ya hablaba justo de Charles Spearman, y de la regresión lineal, regresión múltiple, ¿no? Regresión múltiple en general, y lo que ayuda a diferenciar dos aspectos en este caso, los modelamiento de ecuaciones estructurales, que es un modelo de medida y un modelo estructural. Entonces vamos a ver dos elementos. Y es ahí donde a veces se hacen el planteamiento de hipótesis. Para algunos autores sugieren que la hipótesis es de todo el modelo. Para otros podemos manejar un modelo de hipótesis a nivel de las diferentes relaciones causales de las variables en este caso, y luego del modelo en general. Pero bueno, son cuestiones a veces dependiendo de metodológicamente en qué autor nos basemos. Vamos con los ejemplos, ¿sabes? Para que se diferencie este modelo de regresión lineal múltiple de un modelo de ecuaciones estructurales. En este ejemplo tenemos un modelo en la parte superior. En la parte superior tenemos el estrés agudo, el estrés crónico y la variable sexo. Dos variables psicológicas y una variable sociodemográfica. Y tenemos el perímetro de cintura. Vemos que hay una relación causal, es una línea unidireccional, causa-efecto, quiere decir que hay una variable exógena o variable independiente y una variable endógena o variable dependiente. Variable exógena lo voy a llamar en adelante. Variable exógena, tres variables exógenas, una variable endógena. Y hay relaciones entre esas, ¿no? Se trata de analizar también si hay en este caso, una correlación, y luego lo vamos a tener acá como una covarianza o covariabilidad. Hay un parámetro error en la estimación de esta variable dependiente o variable exógena, variable endógena. En el otro caso, en el modelo de ecuaciones estructurales, tenemos un modelo relativamente más complejo. Como pueden apreciar, si bien existen tres variables principales, el estrés psicológico, el síndrome metabólico y la variable sexo, ¿no? Bueno, acá particularmente, ¿no? Estrés psicológico y síndrome metabólico, tenemos el aporte o la influencia, interacción de una variable sexo. La variable sexo que va a influir tanto sobre el estrés psicológico como sobre el síndrome metabólico. Y esta relación particularmente se va complejizando, ya no se trata de un modelo lineal donde todos van apuntando a una variable, a una única variable endógena, sino que hay dos variables endógenas. Y ya no se trata de una sola variable, sino dos. A ver, ¿cómo ocurre esto? La variable sexo va a impactar o va a tener un impacto sobre el síndrome metabólico y la variable sexo también va a tener un impacto sobre el estrés psicológico. Y también, en este caso, el estrés crónico y el estrés agudo están teniendo una contribución sobre ese estrés psicológico. O sea, acá en el modelo de ecuaciones estructurales vamos a tener un aspecto estructural, y vamos a tener algo que estaba indicado, un modelo estructural, y luego un modelo de medida. Un modelo de medida, voy a plantearlo de esta manera. Este es el modelo de medida. No tengo para escribir. Este sería un modelo de medida. Voy a poner medida nada más. Que me dé medida. Y este modelo de medida se parece mucho a un análisis factorial, donde tenemos una variable, digamos, bueno, no, un constructo psicológico y sus diferentes ítems. ¿Sí? Entonces relaciones se asemejan mucho. Y lo mismo acá tenemos, ¿no? Este también sería un modelo de medida. Otro modelo de medida. Normalmente los modelos SEM te especifican, ¿no? Modelo de ecuaciones estructurales,
el modelamiento estructural o el modelamiento a medida. O simplemente pueden hablar modo general y en ese caso podrían analizar ambos aspectos. El modelo que está en un recuadro en verde, que es el modelo estructural. Tenemos que ver la estructura de lo estructural. Y de medida, cómo se componen las diferentes variables. Entonces aquí tenemos dos formas de matar. Y algunos plantean, ¿no?, las hipótesis en relación a esto, ¿no? Tenemos dos modelos de medida, que puede ser un planteamiento de hipótesis, por una parte, y modelo estructural, ¿no? Es otra forma de plantear, para poder hacer una tesis y poder, ¿no?, luego hacer la discusión. Es una forma de plantear. Esto, para que pueda entenderse la diferencia, no existe este modelo de medida, solo diríamos que existe un modelo de estructura en la regresión lineal múltiple. Y acá la palabrita, el modelo de sendero, que tiene que ver con el aporte, ¿no?, que teníamos visto del genetista Shewell Wright. Entonces, la complejidad de este modelo de ecuaciones estructurales se da por la posibilidad de incorporar múltiples variables. ¿Sí? Múltiples variables, y estas relaciones no simplemente se dan de manera lineal, sino pueden haber interacciones entre ellas. Vale, veamos acá. Acá es lo bueno, le he definido incluso para que se comprenda mejor, y le he denominado factores en el ejemplo que obtuve de los textos, que al final le colocan referencias. El modelo estructural, que serían los factores, las principales variables, factores acá se han mencionado, y el modelo de medida, que se refiere a la descomponiendo cada factor, cuáles serían los elementos o los ítems, los enunciados que forman parte. Por ejemplo, si analizamos satisfacción con la vida, bienestar psicológico, inteligencia emocional, analizamos dichas variables, pero dichas variables se componen o han sido, digamos, la suma de un conjunto de ítems. Entonces, los ítems van a ser como los indicadores que cada uno tiene un modelo de medida. Y permite analizar de esa manera, de esta otra manera, a diferencia de solo observar el modelo estructural. Entonces, hasta ahí, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo la explicación? ¿Cómo? Si hay preguntas, por favor, con todo gusto la van colocando en el chat. Creo que por aquí sí. Ok, ya, con todo gusto lo van colocando, y luego al final, o que es oportuno, ahora lo puedo también responder. Ahora, ¿cómo se aplica esto a los procesos psicológicos? En el caso digamos, de la teoría de Bandura, del aprendizaje social de Bandura, tenemos un concepto importante que él planteó, el determinismo recíproco triádico. Este concepto, que es parte de su teoría, indica, ¿no?, que el individuo, el ambiente y el comportamiento están en constante interacción y van moldeando nuestra conducta. Entonces, no somos producto únicamente de las posturas ambientalistas o de las posturas más digamos, genetistas, donde planteaban, ¿no?, este dilema entre lo ambiental y el componente genético, sino que somos resultado de la interacción de estos diferentes aspectos. Bueno, y una tesis, para no irme al extranjero, voy con tesis de Perú, una tesis de la Universidad San Martín, trabajó sobre este modelo de ecuaciones estructurales, sobre esta variable. ¿Y cómo lo abordó? Vamos a ver, ¿no? El tema de su título de tesis era autoeficacia, una tesis doctoral, autoeficacia académica, compromiso y satisfacción con los estudios en estudiantes universitarios de Lima Metropolitano. Esto fue bastante, aquí se ve mejor. Este concepto lo traigo a colación porque dentro de la teoría de Bandura, un concepto clave que sigue vigente en la actualidad es el concepto de autoeficacia percibida. ¿No? Lo puede incluso contextualizar autoeficacia al contexto actividades académicas, como no fue diseñado en su momento. Entonces, pero yendo acá al caso, tenemos las tres variables que son el tema del estudio, de la tesis, compromiso académico, por un lado, satisfacción con los estudios y autoeficacia académica. Bueno, en principio pareciera un modelo de regresión lineal múltiple nada más, porque tenemos dos variables y tenemos dos variables independientes o exógenas en este caso, y una variable dependiente. Pero si vemos el planteamiento de hipótesis,
Acá las hipótesis se centran en las relaciones causales, la relación causal de cada variable por separado, pero también la relación entre las dos variables independientes. Entonces vamos viendo ese primer modelo, y esto sería, no tenemos ahí como los ítems. Es decir, el modelo, sí, a nivel de los ítems, de la composición de cada una de estas variables, no se está buscando analizar, o no se pretende analizar. Entonces, básicamente, esto es un modelo, un análisis estructural, perdón, de estas tres variables. Y a partir de ahí, los resultados que se obtuvieron, creo que no puedo ampliar más, ahí no se puede, tenemos que el compromiso académico tiene un valor numérico de 0.435, ahora lo que se encuentra numérico nada más, sobre la autoeficacia académica y satisfacción con los estudios tiene un valor numérico parecido, similar, de 0.355, con autoeficacia. Y entre ambos hay un valor numérico de 0.500. ¿Qué significan estos valores numéricos? Son los valores de correlación. Son valores de correlación que en el lenguaje de regresión se utilizan como betas, y en el lenguaje de ecuaciones estructurales también se mantiene como correlación o covarianza. Entonces vamos a entender, pero sería relación, covarianza, relación entre ambos, sí, modelo explicativo solamente de la correlación. Estoy adelantando. Entonces eso también implica una correlación entre ambas variables. Y en esta parte, que tiene que ver sí, con la varianza, tenemos un R cuadrado, que no es otra cosa que la suma de los aportes individuales que se van a través de una fórmula que utilizamos en un programa, pero el programa nos ofrece ya la varianza total explicada por las múltiples variables que se han incorporado en el modelo. En este caso, compromiso académico y satisfacción con los estudios explican ambas en conjunto un 0.470, que es más o menos, multiplicando por 100, para que entenderlo en porcentaje, 47% de la variabilidad de la autoeficacia académica es explicada por estas dos variables. Y eso es bastante en términos de ciencias sociales y psicología. Es bastante importante y tiene sentido. Pues dependiendo las implicancias que tendría en el campo psicológico y psicoeducativo, el compromiso académico del estudiante, los universitarios sobre su propio desempeño, y también la satisfacción, qué tan satisfecho está con su propia formación, con la calidad, en este caso con diferentes aspectos, ¿no? Con la infraestructura, con la metodología docente, con el clima de trabajo con sus compañeros, etcétera. Diferentes aspectos que evalúan en cada una de sus dimensiones van a tener un impacto sobre la autoeficacia académica. Entonces vemos eso, un modelo de tuvo su reconocimiento, por eso aprobó la sustentación de tesis. Y quiero hacer acá un zoom, no se ve bien, ya acá, sobre estos elementos estadísticos. Este valor numérico, el de abajo también, ¿no? Los dos de abajo, estos dos de aquí, representan la relación. En términos psicométricos, estos representarían como la carga factorial. Y la carga factorial, a ver, quizás estoy metiendo, combinando aspectos, pero cuando vemos los aportes individuales de cada ítem, vemos con estas flechitas, ¿no? También ítem 1, ítem 2, por poner ejemplos. Ítem 1, perdón que la letra no salga bien. Ítem 2. Tenemos diferentes ítems que van a aportar sobre esta variable. Y vemos como que el término de carga factorial es un valor numérico, ¿no? 0.76 por este ladito, 0.50, etc. Entonces son diferentes términos, ¿no? Valores numéricos que acompañan. Y esto viene haciendo lo mismo que una correlación. Cuando le vamos al cuadrado, mira el error que estaba a punto de cometer antes, al explicarles, cuando le vamos al cuadrado, se convierte esto en una varianza explicada, ¿no? Por esta variable independiente. Y también si le vamos este valorcito al cuadrado, el valor de abajo, tanto estos dos valores, si le vamos al cuadrado es la varianza explicada, pero por separado, por cada variable independiente. Y en este caso tendríamos la suma
que no es simplemente la sumar los dos valores, sino a través de una fórmula que nos da un coeficiente, ¿no?, compuesto, que es la varianza explicada en simultáneo por las dos variables, o por el modelo, incorporando este coeficiente, ¿no?, de correlación entre ambos, que elevado al cuadrado sería la covarianza entre ambos. Los términos estadísticos, pero que a fin de cuentas son elementos sencillos. Sencillos me refiero porque tienen una interpretación concreta de la varianza, explicar la capacidad que puede explicar esta variable por separado sobre autoeficacia, y cómo en conjunto ambas variables, o pueden haber más, son descritas siempre en los textos con un R cuadrado de este tipo. Creo que estoy saliendo. Bien. Acá otro estudio publicado en el 2023 sobre el modelo de autoeficacia, incorporándolo como parte de otras variables. Acá se ve algo pequeñito, ahí se puede ver mejor. Tenemos percepción y valoración del aprendizaje, autoeficacia académica, asertividad y actitudes hacia la innovación. Me pareció relevante este tema de motivación en la construcción del conocimiento científico, porque muchas universidades tienen dentro de su malla curricular, o de su plan, dentro de sus lineamientos, guías metodológicas, en este caso, los nombrecitos, las competencias, ¿no? Las competencias, y tienen que ver en relación al tema de innovación en investigación, al tema de competencias de conocimiento científico, etc. Entonces, es relevante, y uno de los conceptos que contribuyen, en este caso, la profesional trató de hacer este modelo de ecuaciones estructurales para corroborar el aporte y cuál de ellos tenía mayor relevancia. Aplicando, acá utilizó el modelo estructural, también modelo estructural, no vemos un modelo de medida, o sea, no vemos los ítems que componen a cada uno de ellos, simplemente el modelo estructural. Y acá utilizó, a lo que seguro se estaban preguntando, ¿no?, los famosos índices de ajuste. Índices de ajuste, que son, en este caso, el chi cuadrado sobre los grados de libertad, ¿no?, que nos da un valor, el GPI, CFI, bueno, acá hay otros elementos que utiliza para poder corroborar si el modelo es adecuado, si el modelo se ajusta adecuadamente, de manera adecuada, excelente. Bueno, son categorías, pero hay valores mínimamente aceptables, que luego voy mencionando, pero que hay que entenderlo, que son parte de la interpretación básica para un modelo de ecuación estructural. Entonces, estos serían índices de ajuste. Existen muchos más. Estos son los que ha presentado, en este caso, la redactora del artículo, ¿no?, profesional que redactó, psicóloga, entiendo. Y aquí se utilizan estos mismos criterios, y los índices de ajuste se utilizan los mismos de análisis vectorial confirmatorio que aplican para el modelamiento de ecuaciones estructurales. Y curiosamente, pero son los que se aplican también. Entonces ahí tenemos índices de ajuste. Y como una pequeña introducción para que se pueda entender, sé que es bastante info, un poquito se trata de presentarlo, para que se entienda esto que voy a explicar con el ejemplo a continuación. Terminologías, entonces, en resumen, entendemos que la relación de una flecha unidireccional implica una relación causal. También se trata de observar la covarianza, la correlación y la covarianza entre las variables. Y en ese caso se podría aplicar una flecha bidireccional. No lo vamos a ver muy usualmente, en algunos casos sí. Cada flecha es un coeficiente PAD, ¿no?, coeficiente de sendero, y a su vez se puede interpretar como una magnitud del efecto. Es decir, podemos darle una magnitud, una interpretación, no simplemente decir el valor numérico es 0.435, sino de acuerdo a Cohen se puede interpretar como una varianza explicada de tamaño grande. Por ejemplo, ¿no?, una varianza explicada de tamaño grande, bueno, una correlación grande, para hacer una correlación grande, y la varianza, ¿no?, está siendo de aporte significativo, ¿no? Aquí las variables reciben influencia, las que reciben las flechas, ¿no?, unidireccionales se denominan endógenas, y aquellas que no llegan ninguna flecha, que están, digamos, solo aportando, que parten las flechas, se denominan variables exógenas. Las variables observadas en los gráficos se utilizan en recuadros, en cuadrados, y las variables latentes en círculos.
Entonces la diferencia en gráfica lo vamos a entender de esta manera, ¿no? Lo que está en circulito son las variables latentes, que no son otra cosa que la suma de puntajes a través de diferentes ítems. En este caso tenemos Y o X, que componen. Entonces, estas son las variables observables. Cuando aplicamos un instrumento, lo observable es el ítem, la respuesta al ítem, al enunciado. Y lo que vamos a sumar en conjunto nos va a permitir obtener un puntaje, digamos, total, ¿no? Ese puntaje total va a ser de la variable latente. Por ejemplo, la variable autoestima, inteligencia, no es que la observemos tangiblemente, sino la vamos a apreciar a partir de un conjunto de situaciones descritas en enunciados. Acá, este es también parte de un texto para poder resumir cómo hacer el modelamiento de ecuaciones estructurales de manera resumida. Esto requeriría más tiempo a explicar, pero voy a plantearlo para que se lleven, digamos, lo más esencial en esta presentación. En el modelo de ecuaciones estructurales, este esquema plantea 5 pasos. 5 pasos para hacer el análisis SEM. Primero, especificar el modelo, ¿no? Como cuáles serían las variables relevantes y cómo sería la relación entre ellas. Para esto necesitamos revisar estudios previos y bases teóricas de las variables. Bueno, también diría los instrumentos, dependiendo si estamos interesados en hacer solo un modelo estructural o un modelo de medida. Entonces va a depender. La identificación del modelo, esto lo hace automáticamente el programa que se trabaje, no es necesario, pero aquí sugieren, ¿no? Que la fórmula que plantea una imagen es una fórmula de referencia. Repito, los programas lo calculan de manera automática. Y la estimación del modelo, que sí también necesitamos el uso de un programa estadístico. Antes del uso de las computadoras, este tema de análisis factorial era un desafío completo para los inversores y aún así lo asumieron. Hacían diferentes análisis factoriales. Hoy en día tenemos muchos programas de paga y no paga y nos ayudan a los de no paga también a hacer este tipo de análisis. Evaluación del modelo. Tenemos índice de ajuste, en este caso que nos facilitan la interpretación, y la reespecificación del modelo cuando vemos que no guarda coherencia o, digamos, una variable no aporta de manera relevante, se puede excluir del modelo o hacer algunos cambios, ajustes para ver frente a la exclusión de alguna variable o la incorporación de alguna otra en el modelo, puede cambiar digamos, tanto si el modelo ajusta mejor o si la varianza explicada se incrementa. ¿Sí? En aspectos como los podemos jugar un poco con eso, con la incorporación o exclusión de algunas variables. En este paso a paso voy a partir primero de la especificación del modelo. Para ello necesitamos revisar, como indiqué, estudios. Quizá lo más difícil, ¿no? Comenzar a leer textos en español, en inglés, y esos textos no siempre tienen la información exacta que queremos, pero tenemos que ver lo siguiente. Si ustedes están revisando modelos, quizás solo encuentren modelos de tablas correlacionales, correlaciones de variables. Acá tenemos la variable sexo, asertividad y, bueno, depresión, que es lo relevante. Acá lo central, la variable depresión. Entonces, estoy interesado por esta variable. A veces cuando tenemos los numeritos en la parte superior, lo vamos a deducir. Vamos a interpretarlos como los que están en la misma parte lateral inferior. Entonces, esta información ya nos da un dato, ¿no? Entre depresión y todas las demás dimensiones hay correlación, excepto con grado. Y bueno, aquí se utiliza un modelo de regresión, se está analizando, creo, no es de regresión, es de Path Análisis. Y aquí vemos los coeficientes beta, que les indicaba que eran como las correlaciones. Las correlaciones, el coeficiente beta, tenemos ahí un valor de menos 1.90, que al costadito vamos a tener en la parte lateral un valor si es significativo o no. En todos los casos, excepto en la variable, en este caso grado académico sobre depresión, que no tiene una influencia significativa. Y también guarda coherencia porque el valorcito que tenemos aquí es bastante pequeño. Y tiene también sentido acá. Entonces vamos viendo como una congruencia entre los resultados. Y tenemos ahí el efecto directo entre las variables. En este caso, bueno, las 3 variables están influyendo sobre depresión. Las 2 variables sociodemográficas.
Y tenemos efectos directos y efectos indirectos. Entonces, tener esta información a nivel correlacional y de los efectos que tienen las variables sobre nuestra variable de interés, que en este caso de presión, nos ayuda a ver la relevancia de incorporar, ¿no?, en este caso dentro del modelo. Aquí tenemos otro estudio. Puedo colocar la animación. Ahora sí. La variable resiliencia sobre síntomas depresivos. ¿Cuál es su aporte? Aquí tenemos un aporte también de menos 0.45, que es la grado de correlación sería, ¿no? Y aparece con 3 asteriscos que indicarían un nivel significativo. Basta con que sea con un asterisco es suficiente, ¿no? Pero podemos encontrar algo muy, muy, muy específico en este caso. Entonces, y así podemos revisar diferentes modelos teóricos, también ver los instrumentos que estamos pensando trabajar para ver el análisis factorial, cómo se estructura la cantidad de ítems, etcétera. Si queremos analizar también un análisis a nivel de medida, y no solo estructural. Esto que vemos en pantalla son un modelo estructural. La identificación del modelo. Bueno, acá me faltó, no, también estaba por ahí la variable asertividad. Tenemos ahí las 3 variables relevantes: resiliencia, asertividad y depresión, ¿no?, donde la variable resiliencia tiene un efecto, en este caso asertividad, no tiene un efecto directo. Resiliencia va a tener un efecto tanto de asertividad como de presión. Acá creo que me confundí porque era un circulito en esta partecita. Los 3 en realidad deberían ser un circulito. Son las variables latentes y bueno, los ítems serían los que aportan. Entonces tenemos este modelo. Pero en síntesis, este modelo nos ayuda a entender ya no un modelo de regresión múltiple. Regresión múltiple sería si solo tengo resiliencia y asertividad, pero no me interesa saber la relación entre asertividad y resiliencia. Pero aquí sí está siendo tema de interés. Y acá aparecen los famosos beta, de asertividad sobre resiliencia, de resiliencia sobre depresión, y en este caso, no, también de asertividad sobre depresión, pero mediado por la variable resiliencia. Entonces, este modelito, para plantearlo en el programa Yamovi, y si me siguen un poco con esta explicación, ahí le voy a compartir el enlace. Este es el enlace para que lo puedan descargar, si me siguen la explicación. Este programita es un programa de software libre, no requiere un pago de por medio y se actualiza con bastante frecuencia. Los que han trabajado pueden dar fe de ello. Y tenemos ahí la última actualización, bueno, el 25 de agosto, el 11 de agosto, ¿no? Casi quincenalmente se está actualizando. Bueno, salvo este salto, ¿no?, pero tiene una actualización constante. También hay la versión, si no tienen digamos, algo concreto como una computadora de estos momentos o constantemente viajan, pueden utilizar la versión también en la nube. No pueden, la ventaja también. Igual que el SPSS, solo que sin pago. Y tiene materiales guía y algunos materiales adicionales como videos que también lo podemos encontrar en YouTube también, que nos ayudan a entender mejor la aplicación de los diferentes comandos. Pero vayamos, una vez que lo han descargado, que solo estuve en la partida, pero que pueden también hacerlo. Aquí le va a salir un mensajito, no sé si lo van a ver ustedes, de advertencia, que dice: quiere permitir que esta aplicación de un editor desconocido haga cambios en su dispositivo, y le dan sí, porque da a entender que parece que un virus va a colarse, pero no es un virus. Como es un programa ajeno a Microsoft, no lo reconoce como tal, pero no hay que tener el temor de que están incorporando un virus. Una vez que lo han instalado, van siguiendo los pasos indicados, para ganar tiempo al tiempo. Vamos a ir acá en abrir el programa. Por cierto, solo pesa menos de 400 megas, que es lo que pesa el SPSS, que es 1,5 GB. Incluso no puedes trabajar con SPSS, sino tienes que utilizar el programa Eimos, otro programa adicional, ¿no?, un complemento.
te toma, bueno, en este caso te sale un costo mayor y pesa más. A ver, aquí la presentación inicial del programa es sencilla. En la parte superior tenemos las variables, los datos, la data, la información, la sección de análisis. En este caso ya aparece SEM, pero normalmente no le va a aparecer esto. Lo voy a quitar, lo quito esto, me lo aparece, solo está en la opción Factor. Quizás se ve pequeño también aquí, lo ampliamos para que sea mejor. Y la opción Editar. Las que más van a usar, para que no se compliquen, sería la opción Datos y la opción Análisis. Ya está en español también, hace unos 3 años, 4 años estaba solo en inglés, sale en español. Y tenemos aquí la opción en módulos, que está en la escanita superior derecha. Tenemos biblioteca YAMOBI. Y aquí podemos buscar, o tenemos que buscar la opción SEM. SEM que yo lo tengo instalado. Pero si lo quieren buscar, tienen que buscar esta opción SEM. Y desde ahí pueden recién hacer uso del análisis de ecuaciones estructurales. Dice acá, basado en la BAM. Hay algunos que conocen R dirán, pero suena lo mismo que la librería de la BAM del R. Sí. El YAMOBI trabaja con una estructura, lenguaje del R, y lo va plasmando digamos, en una presentación más amigable. Por eso es que es gratuito también. Trabaja sobre el lenguaje R y sobre ellos que está estructurado. Como digamos, como una máscara, ¿no? Una máscara más dinámica, mucho más sencilla para hacer la investigación. Una vez que lo han instalado en la opción de SEM, esta opción lo colocan mostrar en menú. De manera automática va a aparecer en realidad. Y hay otro más que yo les sugiero instalar, que también lo voy a explicar en su momento cuando tengamos el curso, el MEDMOD. Este MEDMOD, que este es módulos, es un módulo para mediación, análisis de mediación y de modelación. Es una situación particular del análisis SEM. Vamos a poder incorporar elementos. Entonces, solo para tener conocimiento, ¿no? Vamos con el SEM. Análisis SEM, hay dos opciones: sintaxis. Para aquellos que están familiarizados con el lenguaje R lo pueden trabajar sin problema, pero para aquellos que recién se inician y no le tengan miedo a este lenguaje tan extraño que resulta, la opción interactiva. Entonces tenemos ahí la opción interactiva. Ah, ya, me faltó cargar la base de datos. Voy a trabajar con esta base de datos que había preparado. Tenemos las variables, ¿no? Ya están con puntaje total, no hay, considero los ítems. Solo voy a hacer un análisis estructural, la palabra, no voy a hacer un análisis de modelo de cada una de las variables. Entonces aquí, en esta opción interactiva, vamos a incorporar las variables endógenas. Las variables endógenas no son otra cosa que las variables dependientes, como antes había mencionado, o la variable de producto. En el esquema serían particularmente dos: resiliencia y depresión. ¿No? A ver, qué extraño, ¿no? Qué extraño. ¿Por qué resiliencia y depresión? No que solo era depresión. Bueno, las variables endógenas son las que reciben la flechita, la flecha unidireccional. En este caso, depresión recibe tanto de resiliencia como de asertividad, pero resiliencia también recibe la flechita de asertividad. Y queremos ver el aporte, si está mediado también por la variable resiliencia. Y vamos por ahí. Entonces vamos incorporando acá la variable, en este caso el puntaje total. Ya vamos a colocar una resiliencia y luego otra variable latente, depresión. Y acá, para que no haya problemas, que me ha pasado también, le coloco las iniciales, pues, y acá que sea más corto, sí, o sea, le reduzco los términos. Y en la parte exógena, es decir, la variable dependiente, aquella que está afectando a las otras dos, sería asertividad. Sí. Así le voy a poner acá. Listo. Entonces tenemos ahí, va cargando el modelo de manera predeterminada algunos aspectos. En el lenguaje R te va planteando estos elementos. Y podría, para no complejizar, podría ser una especificación
que especificar cómo es la relación entre estas variables. Primero, la variable, en este caso endógena, resiliencia, recibe la influencia, en este caso asertividad, y la variable depresión recibe influencia tanto de la variable resiliencia como de asertividad. Sí, acá se va cargando. No sé si lo logran visualizar. Es chiquito, creo. En el lenguaje R vemos esto, ¿no? Esta parecida acá. Bueno, te repito, aquellos que se familiarizan mejor con el lenguaje R les va a ayudar. Esto quiero recalcar. Y esto sería lo que ingresaremos en el lenguaje R mucho más rápido, pero el paso a paso es ingresarlo primero en la parte superior, repito, variables endógenas, la variable exógena y luego especificar cómo es la relación entre ellos, ¿no? En este caso, resiliencia recibe un aporte de asertividad y la variable de presión recibe tanto de resiliencia como de asertividad en simultáneo. Tenemos, a ver, por acá, así, modelos, opciones del modelo, salen automático. Habría que analizar aspectos previos, como el tema de normalidad multivariada, entre otros aspectos, ¿no? Para tomar en cuenta, podemos tener máxima verosimilitud, en un modelo robusto, que es recomendable cuando tenemos un modelo de medida. Acá tenemos modelos estructurales, así es que podemos trabajar tranquilamente con un modelo de máxima verosimilitud a este nivel. O, bueno, básicamente esto, ¿no? Por ahí podemos trabajar con, si no hay una distribución normal, ¿no? La presencia de distribución normal multivariada, podemos trabajar en este modelo robusto. Y repito, el modelo estructural. Entonces podemos ahí ver la alternativa más adecuada. Acá podemos generar un gráfico que nos permita ver mejor, con los coeficientes beta. En la parte de abajo se va a ir cargando ese mismo gráfico. Y me dijeron que no puede pasar una horita, así que voy a tomarme un poco de tiempo para continuar la explicación. Ya, aquí podemos verlo. Bueno, el gráfico no es el mejor, la verdad, sí es cierto. Tenemos un modelo donde tenemos la asertividad influye sobre resiliencia y resiliencia sobre depresión. Y lo mismo, ¿no? Asertividad influye sobre depresión. ¿No? En este caso, los coeficientes que vemos en la parte inferior son los, en medio de las flechitas, son los grados de correlación, los coeficientes de correlación. ¿Podemos incorporar otros datos? Sí. Por ejemplo, quiero observar el R cuadrado. R cuadrado, bueno, casi en inglés, ¿no? Todo está en inglés, esta librería. Queremos obtener el R cuadrado de todo el modelo. De todo el modelo, ¿no? Me aparece en esta gráfica. Me aparece un poco más arriba. Los parámetros, interceptos. Aquí, el R cuadrado. Okay, lo que me interesa acá es del modelo en general. ¿Sobre qué? Sobre depresión en este caso. ¿Sí? Sobre depresión, que es de 0.186. Es relativamente pequeño, un valor que puede interpretarse, claro, como pequeño, se puede interpretar como pequeño. Y a pesar de eso es significativo. El modelo, veamos si el modelo cumple con lo especificado, con las valores especificadas. Acá sale una sobreestimación, y veremos porque todos los valores salen uno. CFI, TLI, diferentes estadísticos. Probablemente hay algo que hacer un ajuste en el modelo, pero en principio estamos viendo modelos o resultados, estos se denominan los índices de ajustes, CFI y TLI, que nos permiten valorar si el modelo en general es adecuado o no. Y el aporte individual de cada, en este caso, variable resiliencia y asertividad, lo vamos a ver con estos coeficientes beta. Hay bastantes numeritos, lo sé, hay bastantes numeritos, hay que centrarnos en los parámetros, en la estimación de parámetros de los coeficientes beta y si estos son significativos o no. Y si vemos estos valores, estos valores de aquí, son los que están aquí. 0.37, o no redondeado dos decimales, 0.47 y menos 0.10. Son los mismos.
que aparecen en estimación de parámetros. Y en los dos primeros casos, en este caso resiliencia y asertividad significativo, en el caso de presión y asertividad también es significativo. ¿Dónde no es significativo? Entre depresión y resiliencia. Bueno, en este caso resiliencia parece no aportar de manera relevante sobre depresión. Entonces, si hacemos un ajuste al modelo, es decir, ya no, resiliencia no aporta, no contribuye sobre depresión, excluyéndolo del modelo, solo nos vamos a quedar con la información relevante y la gráfica va a sufrir también un ligero cambio. Y aquí, bueno, se ve que es la variable resiliencia. La variable resiliencia no aporta de manera significativa sobre presión, no hay un aporte significativo. Sí de la asertividad sobre resiliencia y la asertividad sobre depresión. Palabras más, palabras menos, lo voy a explicar a continuación. Esta es la secuencia que he indicado. En la librería SEM colocamos SEM Interactive y ahí vamos ingresando una variable de presión, resiliencia y como variable exógena única, la asertividad. Acá, bueno, van los numeritos, se debe especificar ahí el aporte de cada uno de ellos. En este caso, resiliencia y asertividad sobre depresión y en este caso, solo de asertividad sobre resiliencia. O sea, estos son los efectos directos, indirectos, e indirectos sobre las variables endógenas. Acá también indica también el coeficiente de Mardia para valorar el tema de normalidad multivariada. Entonces podemos calcular los índices de confiabilidad, pero nos quedamos con los coeficientes de Mardia. A través del coeficiente de Mardia, en output option, en otras opciones, vamos a ver que hay un valor menor, el valor P menor a 0.01, lo cual, de acuerdo a la teoría interpretándonos, sería no significativo. Entonces hay una distribución, no se aproxima a una distribución normal. En el caso de la simetría. La kurtosis parece sí tener una adecuada kurtosis. Y en esta interpretación se tendría que utilizar un modelo robusto. Bueno, aquí he utilizado el modelo robusto, el MLB. Y para interpretar los valores de índice de ajuste, dejo este cuadrito, que les puede servir de ayuda. Bueno, ahí está la referencia también, a ver, 2011, donde va resumiendo, para el caso de las ciencias ciencias sociales, ciencia del comportamiento, como le llaman, y también cuando hay variables continuas o categóricas. O sea, se utilizan diferentes índices de ajuste para hacer la interpretación. No todos debemos aplicarlo, no solo aquellos que sean más relevantes o que tengan mayor documentación también para contrastarlo con otros estudios. Para contrastarlo. Porque si trabajamos con todos, al final hacemos la discusión y nos quedamos con elementos estadísticos que no son relevantes o no se utilizan mucho en la literatura científica. Lo más usuales es RMR, RMSA, por ahí el CFI, TLI, aunque para índices comparados, ajuste comparativo y ajuste absoluto. Y de referencia se trabaja con el chi cuadrado. El chi cuadrado. Lo digo referencia porque no hacemos análisis inferencial. Como que a veces trabajamos con muestras, digamos, seleccionadas de manera no probabilística, no podemos hacer una inferencia, pero sí podemos analizar descriptivamente los datos. Y estos son los que mayormente se trabajan. En el modelo que había mostrado, los valores salen con una sobreestimación, vamos a llamarlo así, porque superan el valor 0.90. ¿Puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir aquí, ¿no? Parece que los resultados son, el modelo bastante ajusta perfectamente, llamaremos, cosa extraña, como encontrar una confiabilidad perfecta. Ver qué elementos están influyendo para este resultado, incluyendo los índices de ajuste RNC, que no deben ser mayores al 0.05, logran incluso valores de igual a 0. Sorprendentemente, lo repito. Asumiendo literalmente estos elementos, podemos decir que son índices aceptables siguiendo el cuadro anterior en su interpretación. Y en la gráfica, el modelito, perdón, acá, se ve todo bien aquí.
En la gráfica tenemos que hay un efecto directo de la asertividad sobre depresión, un beta igual a menos, o sea, negativo, una correlación negativa. Hay un efecto directo de asertividad sobre resiliencia y no hay un efecto indirecto de la resiliencia sobre depresión. Y por último, se concluye que la varianza explicada del modelo sobre la variable de depresión es de 0.219, creo cambia, excluyendo ahí la variable de resiliencia. Entonces vemos ahí el modelo logra un aporte, aumenta, incrementa el valor de la varianza explicada a raíz de la exclusión, en este caso de la resiliencia. Y eso tiene que ver con el reajuste, con la reespecificación del modelo. En resumen, y perdón si corrí mucho, me fui con el tiempo. En resumen, concluyendo, el análisis SEM es una opción viable frente a la cantidad enorme de información que tenemos. Actualmente tenemos muchos estudios, particularmente correlacionales, y bueno, esos estudios correlacionales como que se ven aislados entre sí. Entonces, para poder integrar esos estudios tan correlacionales aislados, podemos incorporarlo, ver la interacción entre estas variables múltiples, y también para validar modelos teóricos existentes, pero que son extranjeros. Es decir, existe el modelo teórico de Bandura, pero no lo entendemos bien cómo se aplicaría en el contexto nacional. Entonces, podemos trabajar las variables del modelo de Bandura, aplicar los instrumentos existentes o poder construirse incluso algún instrumento y ver si el modelo teórico también se valida en el contexto local, en la realidad local en nuestros casos. Es importante reconocer que las variables nominales u ordinales, en este caso los que tienen opciones múltiples, o de intervalo con el puntaje total de la dimensión, requieren ciertos procedimientos particulares, cosa que no permite, en este caso, el programa SPSS con EIMOS. Analiza, bueno, cuando trabajamos el puntaje total no hay problema, pero cuando trabajamos variables ordinales, nominales, ahí viene el inconveniente. Es decir, podemos hacer un buen análisis estructural en el EIMOS, pero si queremos hacer un análisis, en este caso de medida, ley de medida, modelo de medida, ahí requeriríamos otros procedimientos y otros procedimientos. Y sin embargo, el Yamovi puede hacerlo, puede trabajar, hacer los ajustes correctos, trabajando con modelos robustos, y queremos trabajar con modelos variables ordinales nominales, como es MLB, ULS, WLSB, que luego les explicaré en otro momento, pero que son herramientas mucho más especializadas para este tipo de variables nominales ordinales. Y bueno, como había indicado, hay posibilidad de usar programas libres, como el caso de Yamovi, que tiene una librería bastante detallada, que nos ayuda a los análisis, tanto para el proceso formativo como estudiantes, y a los profesionales también en nuestra aplicación, como parte de las investigaciones o de los cursos que trabajemos. Ahí dejo las referencias para que puedan consultarlas. Y bueno, les dejo el material para que ustedes lo visualicen. Y muchas gracias. Bien, agradecemos al psicólogo David Baca por sus valiosos aportes en este tema tan novedoso y didáctico, que sin duda nos motiva a estudiantes y egresados a seguir profundizando en el modelamiento de ecuaciones estructurales, ¿no? En este momento, pues, abrimos el espacio para las preguntas o comentarios, ya sea levantando la mano para abrir el micrófono o escribiendo directamente en el chat. Vamos, chicos, anímense a participar. Si tienen alguna pregunta, duda. Bien, si no hay preguntas, daremos por concluido esta jornada, agradeciendo en nombre de IA Psychology e IA Educa nuestros agradecimientos y deseándoles una excelente noche y una gran semana. Muchas gracias, psicólogo David. Muchas gracias también por los presentes. Ahí veo caras conocidas, bueno, nombres conocidos, entiendo que están ahí. Gracias.